Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hombres y mujeres libres, hoy vamos a hablar sobre un tema que constantemente vive sobre la superficie, y es la discriminación positiva. ¿Qué es? Se entiende discriminación positiva como políticas públicas y leyes que intentan favorecer a grupos minoritarios o grupos que han sido oprimidos durante un largo periodo de tiempo, o favorecer también a grupos marginados por la sociedad. Se intenta con estas leyes la reducción de las desigualdades en el empleo y la remuneración, el aumento del acceso a la educación, la promoción de la diversidad y la reparación de aparentes agravios, daños u obstáculos del pasado. Ya en principio, podríamos decir que el término es un oxímoron en sí, porque ese sustantivo no se lleva tan bien con ese adjetivo como para que vayan de la mano. Discriminación, pero positiva. ¿Cómo es eso? De cualquier manera, los progresistas del siglo XXI ya tomaron nota de eso y en muchos ámbitos el término lo verás renombrado como acción positiva o acción afirmativa. Así cualquiera. Siempre son lindas palabras de las cuales es imposible que las cuestiones. Por lo tanto, se supone que el grueso de las sociedades están de acuerdo con esas políticas por el simple hecho de que el que calla otorga. Frase célebre y antigua sí las hay. El concepto de discriminación positiva nace en Estados Unidos, donde las personas negras sufrieron durante siglos una opresión racial. Aunque en un primer momento se refería a la discriminación por raza, a partir de los años 60 del siglo XX nació una segunda ola y empezó a trascender a otras esferas, como la sexual, la religiosa o la social. Y ahí comenzó todo. La naturaleza de las políticas de discriminación positiva varía de una región a otra y existe en un espectro que va desde una cuota dura hasta el mero estímulo para aumentar la participación. Algunos países utilizan un sistema de cuotas, como Argentina, por el que un determinado porcentaje de los puestos de trabajo del gobierno, los cargos políticos y las vacantes en las escuelas deben reservarse para los miembros de un determinado grupo. En otras regiones o países en las que no se utilizan cuotas, los miembros de grupos minoritarios tienen preferencia o consideración especial en los procesos de selección, aunque en países como Estados Unidos, la discriminación positiva en el empleo y la educación han sido objeto de controversia jurídica y política. Tremendos despelotes se armaron por aplicar preferencias y privilegios en otorgamientos de cargos o ingresos en universidades. Por ahora, solo se considera la raza como un factor adicional a tener en cuenta en la evaluación de una persona, aunque están prohibidas las cuotas. En el Reino Unido, contratar a alguien simplemente por su condición de grupo protegido, sin tener en cuenta su rendimiento, es ilegal. Pero sí se toma en cuenta la pertenencia a un grupo protegido y desfavorecido en la contratación y promoción, solo si los candidatos tienen los mismos méritos. O sea, entra en juego cuando hay un empate técnico y tienen que desempatar. Me salió un poco futbolera la explicación, pero se entendió. Esto puede ser ampliamente aprovechado por partidos populistas o de neto corte demagógico, porque las promesas sobre la reivindicación de los derechos de esos sectores postergados se pueden escuchar de sol a sol. De hecho, en Argentina han tirado leyes sin tener un sustento empírico que lo pueda justificar.
Sin ir más lejos, te puedo citar un caso paradigmático. Se está tratando una ley, o creo que ya salió en realidad, en donde las empresas de transporte público tienen la obligación de tener en su plantel de choferes un 30% de mujeres. Es más, desde el Estado se favorece el impulso de la actividad mediante cursos para que las mujeres puedan obtener su licencia de conducir. Bueno, yo te pregunto, ¿viste alguna colectivera? No. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se presentó. O sea, la pregunta tendría que ser entonces, ¿quién fue el fantasioso al que se le ocurrió esta ley cuando no se fijó si había demanda en esa actividad? Tremendo cachivache. Y ni te digo el sistema electoral argentino, con las listas cremallera que todos los partidos políticos están obligados a presentar en todas las elecciones. Un sistema donde están obligados a listar hombre-mujer, 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 o mujer-hombre, 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 hasta terminar la boleta con los 20 candidatos. Para este y varios temas vamos a tener el gusto de entrevistar a Mara Pérez Reynoso, presidenta de Pro Diversidad, quien nos va a dar su opinión al respecto sobre estas leyes que discriminan buscando eliminar la discriminación. Mirá qué paradoja. Espero que les guste la charla que tendremos a continuación. Radio Antorchas. ¡Viva la libertad! Bueno, Mara Pérez Reynoso, ¿cómo estás? Presidenta de Pro Diversidad, gracias por estar conmigo acá en Radio Antorchas y bueno, dedicarme un tiempo para hacerte unas preguntas y charlar un poco. ¿Cómo estás, Mara? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y un gustazo estar acá con vos. Bueno, igualmente. Hice recién una presentación sencilla, previa, sobre lo que nosotros llamamos discriminación positiva. Lo que se llama comúnmente discriminación positiva. ¿Qué opinión tenés sobre estas políticas públicas y leyes que se implementan que abarcan este concepto de discriminación positiva?
A ver, yo soy siempre muy clara con esto. A mí no me gusta generalizar. Entonces, viste, cuando hacen esas preguntas, ¿estás a favor o en contra? Es como que están de alguna manera condicionando la respuesta. Y no se puede resumir en un sí o un no. Tiene un contexto, tiene una explicación y a mí me gusta desplayarme en esto. Por ejemplo, yo recuerdo, y recordarán todos, la ley de cupos para las personas de color en las universidades de los Estados Unidos era una discriminación positiva y la verdad es que estuvo muy bien aplicada. Y la realidad es, ya desde hace un tiempo que se instaló, podemos decir que funcionó. ¿Por qué? Porque quizás fue la única manera que tenía una persona de color de poder tener la misma oportunidad que otro y estudiar, demostrar que también los negros eh, pueden ser buenos alumnos, se levantan temprano, estudian, rinden, se sacan buenas notas y se gradúan. Ahora, ¿por qué? Porque había un prejuicio con la gente de color. No nos olvidemos que había baños para negros y baños para blancos, transportes públicos para... Es decir, estábamos en un momento de la sociedad que era irrisorio. Hoy por hoy, la cosa ha cambiado, sin lugar a dudas. Y hacer abuso o la mala implementación de estas políticas positivas es lo que hace que hoy yo diga que estoy absolutamente en contra, ¿no? de la discriminación positiva. Cuando, insisto, cuando se aplica con criterio, con sentido común y no afecta a otros, ¿no? No es en desmedro de otros esta decisión o esta medida, eh, se puede discutir, obviamente. Hoy, hace un ratito estaba hablando con otro periodista de Mar del Plata y le decía que a veces, digamos, los gobiernos, más que nada los populistas, que quieren como ganar agenda y terreno en estas áreas, en estas cuestiones de los derechos humanos, viste que siempre te ponen palabras lindas, ¿no? Como Obvio, sí, decirte sí, sí. respeto por la diversidad. Entonces vos decís, ¿cómo voy a estar en contra del respeto? Si soy una persona respetuosa. Entonces ya te interpela. No te sentís cómodo diciendo, estoy en contra del respeto. ¿Mm? Entonces, siempre utilizan palabras y conceptos que suenan lindos, pero el contenido y la implementación es lo que criticamos y resulta nefasto. Entonces, por una enorme superficialidad, porque son superfluos y está a la vista, hace poco pasó que se dio a conocer una noticia que en realidad es vieja, de una comisario trans que, bueno, no era comisario en ese entonces, era una oficial inspector, que transiciona y el gobierno de los derechos humanos, el gobierno de la diversidad, Sarasa y Coso, la expulsan de la Policía Federal, ¿no? Y en el expediente dicen que ese trastorno de la identidad sexual la torna irrecuperable para la función policial y le asignan un 10% de discapacidad. Entonces, digo, Esto tanta. fue en este gobierno, estás hablando, ¿no? Claro, Cristina Kirchner, presidente de la Nación, Nilda Garré, ministro de Seguridad, y el amigo Bernie, secretario de Seguridad de la Nación. Y ahora, hace poquito, creo que fue el jueves pasado, el viernes, me entero que esta misma oficial en jefes trans fue retirada, porque de nuevo esta administración que asumieron de nuevo Fueron por eh, más. la corrió. Entonces, ese es el punto. Hacemos leyes a troche y moche, abrimos la fábrica de las cuestiones diversas de los derechos humanos y sancionamos y sancionamos y sancionamos, como una atrás del otro, como cachetada de locos, o seguimos un criterio, es una postura basada, es en el contexto con todos, se habla. Me parece que eso es lo importante, tener de pronto todas las voces, ¿no? Y por eso, y es importante para mí que aquellos miembros de la población LGTB disidentes a estas ideas empiecen a mostrarse y decir, che, digo presente y existimos. Existimos las personas LGTB que no suscribimos a las izquierdas y existimos las personas LGTB que no somos K. Entonces, para mí es importante, porque si no pareciera que todos somos lo mismo. Mm. Mara, más allá del contexto que hiciste muy claro sobre lo que pasa acá en Argentina, ¿consideras como que hubo una primera ola
y después una segunda ola de discriminación positiva? Porque lo considero capaz, resumiéndolo sencillamente de esa manera, porque al principio, como dijiste vos, se aplicó todos estos conceptos, se aplicaron en Estados Unidos en la década del 60 debido bueno, al creciente, al racismo que se vivía en esa Sí, época. sí. Pero ahora se está trasladando a esferas como las religiosas, las sociales, las sexuales. Mm. ¿Eso es como una especie de segunda ola para vos? Y eso es lo que genera, bueno, este ruido de gente que decís, bueno, lo que hicieron al principio está bien, pero ahora no tanto, digamos. A ver, yo vuelvo a aplicar el sentido común y ser criteriosos. Eso para mí es lo fundamental. Ahora, de esto hago una autocrítica. Es cierto que cuando eh, se le consultaba a los sectores que serían beneficiarios, ¿no? O que eran alcanzados por estas medidas, claro, había solo una voz, una campana, y eran todas las que estaban de ese lado. Entonces, es como, bueno, es como lo que pasa ahora en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Uno es el Estado y el otro, el que recibe, también soy yo. Ni siquiera se preocupan por tener un alter ego o por tener un testaferro. No, no, no. Son los titulares de las organizaciones, de los que gerentean a la pobreza y del otro lado el Estado que subsidia la pobreza. Entonces, esta cuestión grosera también sucede en las cuestiones de derechos humanos. Y por suerte están emergiendo nuevas posturas, nuevas voces que dice, momento, a ver, yo también pertenezco a esta población, hablo desde adentro y digo que no estoy de acuerdo. Y funciona porque estas medidas así como, eh, digamos, exageradas, porque tienen que exacerbar que son abiertos y que son open, porque obviamente, fíjate como te digo, no está esta doble vara. Dicen una cosa en los discursos, terminan todos los cierres de campaña con la bandera multicolor y te enfocan en primer plano a una travesti o una trans aplaudiendo y ya con eso, listo, no necesitamos hacer nada más, porque ya tenemos a toda la población LGTB con nosotros. Pero en realidad después, cuando tienen que tomar medidas, terminan perjudicando, o en lo personal son despreciables y son cerrados para con eso. Y para tratar digamos, de dar una migaja a esto, recurren a estas leyes. En realidad yo creo que ni siquiera las estudian. Tiran la idea de, che, hay que hacer algo para, listo, metemos, y van a la ecuación, eh, a ver, si nosotros vemos a Cuba, vemos a Venezuela, y se está repitiendo lo mismo. Ahora parece que Massa descubrió los precios congelados, los precios cuidados, los precios, ¿viste? Falta que le pongan los precios culiados. La verdad que cada vez que vas al supermercado, ¿no? Pareciera que te terminan. Pero bueno, recurren siempre a las mismas ecuaciones que no sirven y no funcionan. Pero por eso digo, esta exacerbación y este abuso de la discriminación positiva solo hace que se perjudiquen las personas que no pertenecen a la población LGTB y las personas LGBT también. ¿Por qué? Porque generan un odio que no estaba y gratuito en el resto de la sociedad diciendo, bueno, ahora hay que ser LGTB para que el Estado te priorice o para tener tal beneficio. Y no está bien esa lectura, porque las personas LGTB no pedimos tener un trato diferencial o tener privilegios. Simplemente decimos, che, necesitamos oportunidades, las mismas que tiene el vecino y el hijo del verdulero cuando va al colegio o cuando va a conseguir un trabajo. La verdad que es así. A ver, yo cuando voy a comprar una, una caja de leche, pago el mismo IVA que vos. Entonces, si para la FIP soy igual que cualquier persona cis y heterosexual, entonces, ¿por qué para otro ámbito debiéramos tener una diferenciación? ¿Existe la discriminación? ¿Existe quiero evitar la palabra traba, existe esta dificultad, digamos, a la hora de acceder a la salud, acceder al trabajo? Sí, existe. Entonces, como Estado, debemos trabajar en el foco de por qué existe esa dificultad, no en dar, digamos, exageradamente más beneficios, porque si haces eso es porque no entendiste nada. Sí, pareciera que el problema es más cultural que otra cosa en todo caso, y no una cuestión de, o sea, ¿cómo harías, cómo pensás que el Estado puede participar
sobre un problema cultural que pueda haber? A ver, no hay una sola acción que te resuelva todo. Disculpame que te interrumpa. Sí. En Estados Unidos, bueno, los niveles de obesidad son alarmantes. Y bueno, veían que en los colegios primarios, Mm. eh, no, la vianda que también existe en los colegios de Estados Sí, Unidos, sí. era todo alimento concentrado. Y bueno, lo que lucharon para conseguir que por lo menos pongan una manzana dentro de la vianda del almuerzo. Entonces los chicos, bueno, se comen una manzana y bueno, se les induce, o sea, se les va diciendo, bueno, mirá, una manzana, comida un poco más sana, ¿viste? Para ver si se puede bajar esos niveles problemáticos que hay en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el rol que puede hacer el Estado cuando el problema es más cultural que otra cosa? Bueno, pero quiero tomar un aspecto de lo que dijiste, que no lo quiero dejar pasar y me parece relevante. Vos fíjate que dijiste, se fue haciendo, se empezó a, es decir, estás usando verbos en una acción continuada. ¿Por qué? Porque lo siguen haciendo, es decir, es en un lapso de tiempo que hay que trabajar. Por eso digo, Ujú. no hay una acción que te resuelva la situación. Cuando es cultural el tema, sabes que lo empezás hoy para que tener un impacto dentro de 10 años, O 15, más. 20, Sí, sí. o más, por supuesto. Ahora, hacer la comparación con los Estados Unidos en todos los aspectos a veces no es lo mejor porque partamos de la base de que es una idiosincrasia totalmente distinta y es una cultura, volviendo a lo cultural, totalmente distinta. Pero claro, tomando este ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados hay normas que no les permiten vender productos con azúcares o con grasas saturadas y demás, y muy artificiales, a menos de 3 cuadras de donde hay un establecimiento educativo. ¿Pero por qué funciona en Estados Unidos? Porque tienen una sociedad muy consumista. Entonces, no es que la persona elige por convicción comprar tal producto, es porque lo tiene a mano, porque es lo más fácil, porque le llega, porque se lo provee la escuela. Entonces, digamos, eso sirve para la lógica del pensamiento del ciudadano americano. Nosotros tenemos que en realidad estudiar bien cuál es la situación. Primero, cuál es la situación. Y en primer lugar, yo diría que como punto cero, tener datos. A ver, en Argentina no se sabe cuántas personas trans existen, no se sabe cuántas personas LGTB son. Se hizo un censo que ahora no sé, leí por ahí que lo quieren repetir, porque no sé si se perdieron los datos o no fueron precisos. Vos fíjate con lo caro que sale hacer un censo, con lo que tendremos que haber aprovechado para tener un montón de información sociodemográfica y demás, que en el censo se desperdició. Ahora, en el censo lo único que preguntaron es cuántas personas no binarias habían. ¿Y cuántas son las personas no binarias que se identifican de esa manera? 0,0 nada. Entonces, eh, a mí me pasó cuando asumo el Ministerio de Seguridad que todas las medidas que trabajaba para las cuestiones de diversidad no sabía a qué sector afectaba, a cuánto sector de la población afectaba. Entonces, me fue más fácil en las fuerzas, porque son casi 100.000 hombres y mujeres, y ahí en las fuerzas tenés como obtener esos datos. Ahora, eso que hice en el Ministerio de Seguridad lo tenés que llevar al resto de la población. ¿Yo cómo voy a tomar una medida en un ministerio X si no sé, digamos, el segmento social que se va a ver afectado? No puedo definir el alcance y la magnitud de la política pública si no sé a qué sector de la población va. Eso es básico, es el ABC. Entonces, antes de sancionar leyes porque son progres y resultan lindas con los títulos, y poner cualquier articulado y después ver cómo esa ley que se sanciona con fuerza de ley se encaja en todo el sistema en todo el sistema, digamos, legal que tenemos. eh, no, hay que hacer las cosas como corresponden. Por eso digo, hay que primero saber y estudiar qué población es, cuáles son los principales factores, los principales problemáticas que tienen, cuáles son los factores externos, cómo resolverlos, y recién ahí con esos datos poder plasmar una idea y una solución, que por lo general va a ser por una parte, digamos, de impacto en el mediano plazo, y otra obviamente es a largo plazo, que es tratar de
eh, digamos, yo no quiero usar la palabra porque no quiero que suene como imponer, pero sí efectivamente hay que trabajar la cuestión cultural para una inserción en serio. Y esto no significa que aquella persona que de pronto no le agrade una persona trans o no le agrade a alguien del mismo sexo o le disguste, digamos, esa forma de vida, convencerle y salir a, no sé, a evangelizarlo para que de ahora en más adore esa situación. No, 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 no. Es simplemente para una convivencia en orden y que sea como, digamos, como el resto de las personas. Insisto, pagamos los mismos impuestos, respiramos el mismo aire, compartimos el mismo suelo, tampoco llegamos a fin de mes como el resto. Es decir, tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Entonces hay que trabajar sobre eso, sin dudas. Mm. Mara, ¿qué opinión tenés sobre, o sea, qué relación le das sobre la ley de cupos que hay acá en Argentina, sobre todo, sobre todo, dándote como un ejemplo, la ley de cremallera que hay en las listas electorales? La ley cremallera, para el que no lo sepa, lo explico en 2 segundos, es hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer en una lista, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿sí? Atenta contra el concepto de meritocracia, que de paso te pregunto qué opinión tenés sobre la meritocracia. Mirá, yo soy una defensora acérrima del mérito personal. Y te voy a contar algo que no lo digo mucho en los medios. Yo no hablo de mi vida personal. Y nunca, jamás me vas a escuchar victimizándome por algo. Pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Mi padre viene de una buena familia, tiene un buen presente, una buena situación económica eh, del campo. Y cuando se divorcian, mi madre se va con mi hermana y conmigo. Y vos sabés que me costó un tiempo entender por qué éramos pobres con mi mamá, cuando yo los fines de semana iba con mi papá y tenía todo. Y cuando enfrento a mi madre y le recrimino, ¿no? El por qué vivimos así cuando mi papá eh, puede ayudarnos, ella me dijo que cuando sea grande lo voy a entender, pero que nunca, nunca, digamos, vendería por la chequera de mi padre la dignidad como mujer y la crianza como madre. Y no lo comprendí, pero después llegué a entenderlo, ¿no? Viste que a veces pasa que los padres divorciados tienen como rehenes a los hijos. Bueno, yo te pago el colegio o te doy el viaje a, pero vos... entonces son cuestiones de adultos y de pareja, que la pareja es de a dos, los hijos no tienen que involucrarse, no me meto. Pero del minuto uno yo me interesé por la política. No me podía pagar clases particulares de inglés, no podían comprarme muchos libros en casa, ni mi mamá ni mi hermana, y a mí me gustaba la política. Y yo escuchaba una radio, una AM, que teníamos a pila, yo me iba al jardín que teníamos una mesa redonda de madera, de roca con banquitos, y me ponía a desayunar o a merendar escuchando la radio AM. Y tenía un cuaderno Gloria, que me acuerdo perfecto, porque me indignó cuando vi el lavado de guita y cómo chorreaban guita los K con esto de los bolsos y Otesur y demás, que anotaban todo en un cuaderno Gloria. Y yo digo, mirá la diferencia, ¿no? Del uso que le daba uno y que le daba otro. Yo anotaba todas las palabras raras que escuchaba en los programas y en los debates políticos, que no las entendía, las anotaba en el cuaderno Gloria y después las buscaba en el diccionario para saber cuál era el significado. Y con eso es cuando empecé a adquirir otro vocabulario y a entender otras cosas. Entonces me emociona un poco porque digo, puta madre, yo empecé bien de abajo. Y si eso no es mérito, entonces, ¿qué es mérito? Cuando a mí me responden con un cupo, con una ley de cupo para resolver mi tema puntual, me ofende la historia personal, ofende mi historia personal. Yo no banco el no puedo. El no puedo, yo no lo tolero, en ningún aspecto de la vida, no lo tolero, porque si yo pude, con esfuerzo, obviamente, no me salió gratis. Y no fue fácil, no fue de la noche a la mañana. Pero va en contra de mis convicciones, va en contra de mi historia personal, va en contra de lo que pienso, va en contra de lo que creo. Entonces, personalmente no lo comparto. No comparto las leyes de cupos. Pero vuelvo al tema del cupo de las personas de color en
en las universidades de los Estados Unidos. Cuando hay un cupo lo suficientemente pequeño para no afectar ni presupuesto ni el normal funcionamiento del resto, pero sí te garantiza de que por lo menos una o dos personas de ese segmento minoritario y recluido lleguen y estén como pares de los otros, yo estoy de acuerdo y los apoyo y los comparto. Sé que es, digamos, es el primer paso, que es un poco imponer para que luego se normalice. Y después, sí, el mérito es importante. A ver, yo cuando hablo de mérito, muchas personas trans salen atacadas y me dicen, no, no puedes hablar de mérito, porque es tan fuerte todo lo que le han dicho durante años y le han hecho creer que sienten que no son plausibles de tener méritos, no son sujetos capaces de tener mérito. Yo digo, chicas, que trans y mérito no son palabras enemigas, no son antónimos, pueden ir de la mano, pueden ir juntos. El mérito lo hace la persona, no la sexualidad, no la condición, no la identidad de género, no si sos gordo, negro, flaco, alto, colorado, si naciste en el sur o naciste en el norte. Esos en todo caso son, digamos, cuestiones externas que nos pueden dificultar más o menos, pero el mérito es de la persona, es de la persona. No hay excusa para, para que no te levantes a la madrugada, a estudiar, repases y te saques una buena nota en un examen y te gradúes en la universidad. No, porque yo en realidad soy lesbiana. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Mismo también para un cargo. ¿No? Yo sí, de pronto necesito un abogado y tengo dos currículum. Tengo una, no sé, un varón heterosexual y un varón gay. ¿Vos te pensás que yo tengo que elegir al mejor abogado por con quién se acuesta cuando llega a su casa? No, yo voy a elegir quién está más preparado y cuál es el perfil más competente para ocupar ese lugar. Y así tiene que ser en todo orden y ámbito de la vida. Respecto a la paridad de género o ley, ¿cómo le llamaste? O ley cremallera, digo, yo, por experiencia personal, ¿no? Yo siempre hablo a título personal y después sí hago una generalidad, pero recuerdo en Lincoln, en mi pueblo, que en los últimos días del cierre de lista había partidos que tocaban timbre a conocidos y decían, che, convencí a tu hermana o a tu mamá para la lista, porque en ese entonces era el 30%. ¿Por qué? Porque la ley me exige cumplir con el cupo del 30%. ¿Y qué pasaba? Genuinamente había mujeres que no estaban interesadas en formar parte de la política, es decir, que eran menos del 30%. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando la ley obviamente te pone un piso, pero a su vez ese número o ese porcentaje es una condición. ¿O qué pasará si, vamos al efecto, digamos, al ejemplo contrario? ¿Qué pasa si hay más de un 30% de mujeres que quieren dedicarse a la política y que son mucho más competentes que cualquier hombre que estaban Obvio, en la lista? No, absolutamente. no. La ley dice 30%. O sea, hasta acá llegás, este es tu piso y este es tu techo. Es una estupidez, es una Es una estupidez. estupidez. Pero Es como bueno, que tenés 5 mujeres brillantes, pero tenemos que poner mujer-hombre, 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 mujer-hombre y mujer-hombre. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y de pronto queda gente, digamos, muy capaz fuera porque es condicionante. Por eso digo, yo, más allá de dar opiniones generales, yo digo de analizar puntualmente cada caso. Hay, hay casos, fuera de la redundancia, que sí, que están bien aplicados y decís, bueno, gracias a Dios que existía esto y que se pudo, pero otros casos en los que después la mayoría del pueblo argentino no conoce a los diputados. A muchos ni les conocemos la voz, porque nunca hablaron en la vida. Yo recuerdo esta diputada Ramona, que Ramona daba entrevistas diciendo una cosa, y creo que con Novarecio fue, sí, creo que con Novarecio. Y Novarecio le decía, pero diputada, usted votó otra. No, porque, pero usted votó esto, esto y esto. Ah, no. No, bueno, pero yo no quería. La tipa creo que Agata sabía leer, porque era la doméstica de una diputada de no sé qué provincia, y la diputada, como no podía tener dos bancas a su nombre, puso a la empleada doméstica para. Bueno, no sé si la empleada doméstica, creo que sí. Ya ahora va a salir Donda diciendo que bueno, Donda no tiene autoridad moral para hablar de las empleadas domésticas. Mara, ¿hasta qué punto hay sectores donde siempre hay personas que se aprovechan de la situación? Pero hay otros sectores donde el sector está viciado de
personas que se aprovechan de la situación. Una cosa es encontrar siempre uno o dos vivos, digamos, Sí. y otra cosa es que, ¿hasta qué? O sea, te voy a preguntar, vos que estás adentro, eh, sos presidenta de Prodiversidad y bueno, y conoces todo, y bueno, estás adentro y por eso te estoy entrevistando. ¿Hasta qué punto estos colectivos, me refiero a todos los colectivos, hay gente que se aprovecha de la situación o caen incautos por promesas populistas de políticos que con tal de conseguir un voto te dicen, no, no, olvídense, vamos a hacer esto, queremos proponer lo otro? Mira, yo filosóficamente no soy colectivista. A mí no me gusta esta idea eh, Somos de dos. invisibilizarte, perder tu identidad, tu autonomía, tu capacidad de pensar y de disentir para ser como una entelequia, ¿no? Con una sola voz y que vayan todos para la misma dirección, casi como si como si fuéramos zombies, ¿viste? En las películas zombies que escuchan un ruidito y salen todos corriendo, no piensan, lo hacen Sí, porque el sí, sí, resto sí. Bueno, Un la mundo de verdad es que esa, minions, es un mundo de minions. claro, bueno, pero los Minions son simpáticos, son divertidos por lo menos. Esto es triste. Digo, no soy colectivista. Entonces, me pasa que, a ver, para el populismo, para los populistas, es más fácil, mucho más fácil, tenerlos a todos agrupados y hablar con uno que maneje toda la batuta que tener que convencer y dar explicaciones a, no sé si son 100, a cada una de las personas, conociendo nombre y apellido, historia, que te puedan retrucar o decir no coincido y tener que reformularlo, entonces es más difícil. Prefieren tenerlos a todos organizaditos, entonces, o infiltran o toman a uno que está convencido digamos, de la misma ideología, de las mismas ideas, del mismo sentir, eh, para que tome la voz y represente a todos. Pero ¿qué pasa con estos colectivos? Están politizados, están partidizados. La gran mayoría están cooptados por la izquierda y el kirchnerismo, te lo digo. Pues a nosotros nos interesan las personas, los nombres, los apellidos, las historias, no los colectivos. Entonces pasa con, no sé, el colectivo de actrices, o el colectivo del pañuelo verde, el colectivo feminista. ¿Qué pasa cuando a una mujer policía la agreden o es víctima una mujer policía? Parece que el colectivo no tenía la BTV, ¿no? No pueden circular, no están, no existen. ¿Por qué? Porque es policía, porque es mujer, pero es policía. Entonces pareciera que si sos policía, perdés tu condición de mujer, mismo también con las personas LGTB. Cuando le pasa algo a una persona LGTB, a un gay, que no vota al kirchnerismo o que repudia al kirchnerismo y es macrista, dicen, ah, no, bueno, pero no era lo suficientemente gay como para que el colectivo lo defienda. Pasó hace poco con nuestro canciller, con Jorge Forí, ¿no? Que presentaron los kirchneristas, ¿no? Al primer ministro gay que tuvo la Argentina, y nosotros dijimos, pero escúchame, nosotros tuvimos al ministro de Relaciones Exteriores, Forí, que era gay. ¿Y qué responden? Bueno, pero no lo explicaba tan abiertamente en las notas. Entonces digo, claro, no era importante para el mundo que Forí era un diplomático de carrera que habla 4 idiomas, que tenía que decir, che, yo ¿no? Salgo con hombres. Eso era lo importante. Entonces, volvemos a lo mismo, es pero es una discusión que no le interesa a nadie. Están todos cooptados. Y esto de los colectivos, insisto, yo lo rechazo de cuajo. A mí me gusta que cada persona levante la voz, que pueda hablar, que se represente a sí mismo. Y obviamente, a ver, cuando hay un caso puntual donde todos compartimos una misma situación y una misma opinión, sí, juntarnos y organizarnos en un grupo e ir como un grupo, como un colectivo, no sé, es como cuando pasa algo por un juicio, ¿no? Van todos los damnificados y hacen una presentación. En ese sentido, obviamente que estoy de acuerdo, pero en el resto no, esto es una herramienta más de los populismos, los colectivos. Sí. Mara, el año pasado estuve con Maximiliano Guerra, que estaba en Pro Cultura, calculo que sigue estando, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, fue una charla muy interesante porque él nos contó un poco las ideas que tienen de parte de ustedes
él en parte de la cultura. Vos, de parte que estás en pro diversidad, ¿no? Sos presidenta de pro diversidad. ¿Qué proponen como distinto a lo que hay acá? Y te voy a volver a preguntar cuál es para vos el rol que tiene que tener el Estado. Bien, voy a empezar por el final. El rol que tiene que tener el Estado, no solo aplicado a los temas de diversidad, sino a todos. Yo creo y soy una convencida de que el Estado tiene que ser lo suficientemente chico para no ser un lastre para los contribuyentes y lo suficientemente chico para no meterse demasiado en la vida privada de los ciudadanos, ¿no? Porque si no pareciera que absolutamente todo se lo delegamos o nos manejamos o rige nuestras vidas papá Estado. En eso soy una convencida. Pero tiene que estar presente para poder, esto que te decía, ¿no? De que todos los ciudadanos, todos los habitantes de su territorio, su jurisdicción, tengan las mismas oportunidades, que compartan un piso, por lo menos el mismo tiempo de largada de la carrera y desde el mismo lugar, ¿no? Ya después, algunos llegarán antes, otros primeros, dependen, ¿no? Las cualidades que cada uno tenga. Pero yo creo en ese concepto de Estado. Y respecto o aplicándolo puntualmente a las cuestiones de diversidad, no es necesario un ministerio, no es necesario un presupuesto tan grande. A ver, yo todavía no entiendo cómo comprando catering carísimos y sanguchitos ricos vamos a erradicar la discriminación de las personas LGTB o dejan de golpear o las mujeres dejan de ser víctimas de violencia de género. Todavía no entiendo. Es como el eslabón perdido, bueno, esto sería como el sanguchito incógnito, porque no entiendo. Que eso es la política, la fundamental política pública que ha hecho el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Coso, con la ministra anterior y con esta, que bueno, no tengo muchas expectativas tampoco. Ya fue, ya fue secretaria de la Mujer y de la Diversidad en el ministerio, en la provincia de San Luis, y en plena pandemia muere una mujer en una comisaría y pareciera que nada sucedió. Cuando le preguntás a la ministra, a la actual ministra de la Mujer, Diversidad y demás, hace agua. Entonces, no tengo muchas expectativas al respecto. Pero el rol del Estado debiera ser ese, debiera ser digamos, el ser como una suerte de árbitro, ¿no? De cuidar cuando se violan los derechos o las libertades de las personas LGTB, darles un sentido. En eso sí comparto, ¿no? Por ejemplo, eh, que el Estado forme y dé facilidades para que vuelvan a la escolaridad, que terminen la primaria, el secundario, generar programas o una bolsa de trabajo para personas travesti trans también, para que se sientan dentro del sistema. A nosotros nos pasó que cuando se acercaban personas trans al PRO, mi secretaria de comunicación, que en realidad hace comunicación y maneja redes y demás, terminó dando una charla de cómo elaborar un CV a casi 17 mujeres trans. Y decís, claro, de pronto pensamos en cómo tienen que insertarse, pero estamos olvidando que no cuentan con las mismas herramientas. Ni siquiera estoy hablando de ventaja. Están en -3 que el resto de cualquier persona Sí, sí, sí. hetero, cis, que le vaya mal, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo previo en donde sí tiene que estar el Estado quizás con un rol más de dar una respuesta, porque por sí solas no pueden. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, que bueno, hay posturas en las que dicen no, se tienen que arreglar solas. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo, y de hecho trabajo para ello. Pero insisto, sin necesidad de crear otro raviol más al Estado y de hacer un presupuesto extraordinario para... Eso no lleva presupuesto, lleva decisión política. Y cerrar políticas públicas con los protagonistas adentro, no estar 3 o 4 políticos en un escritorio discutiendo qué hacer, y cuánto presupuesto y cómo hacerlo, y tomar decisiones y firmar y que ya se haga oponible a todo el resto de las personas. No, tiene que ser con esa gente adentro, consultando y viendo con sentido común qué es lo mejor. Y la primera pregunta no me acuerdo qué es lo que me habías... No, tu propuesta de pro diversidad. No, bueno, mi propuesta es eso, es decir, creo que hay
en cada uno de los puntos cuestiones muy, muy particulares para abordar. Te podría decir, bueno, en educación ya te lo dije, no comparto demasiado esto de tener escuelas para, ¿no? y escuelas para el resto. Es parte de una inserción. Sí, de pronto considerar o contemplar esta realidad de que muchas no terminaron siquiera la primaria, fueron expulsadas de sus hogares desde chicas, llevaban una vida que no les permitía tener un ordenamiento de ir al colegio de lunes a viernes, estudiar, es decir, todo eso es bueno tenerlo en cuenta y contemplarlo a la hora de tomar algún tipo de medida respecto a la educación. Tema salud, igual, a mí me pasó en las fuerzas policiales y de seguridad que hice un programa para que las personas transgénero de las fuerzas se atiendan en el hospital Churruca Vizca, que es para mí un orgullo de la Policía Federal. Es el primer, y creo que hasta el día de la fecha el único, hospital policial y o militar que tiene un servicio de endocrinología transgénero específico. Y eso estaba, porque salió por motus propio de la gente del Hospital Churruca Vizca y de la policía. Lo tenían, pero solamente para los policías o familiares de policías, porque es un hospital de una obra social cerrada, ¿no? Para toda la comunidad o la familia policial. Y pasaba que también en la prefectura había personas trans, en Gendarmería había personas trans, entonces hice este programa para que puedan hacer los tratamientos hormonales ya sé que parece como muy progre y muy zurdo todo lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Quizás las personas que las personas cis no pueden dimensionarlo, pero para una persona trans es importante. Y cuando lo hice, salieron muchos haters a decir, no, ahora el Estado con nuestros impuestos pagamos. Y a mí me agarró una bronca, soy Tana y no lo puedo ocultar. Entonces digo, ¿impuestos de qué? Cada policía, cada prefecturiano, cada gendarme, todos los meses le descuentan digamos, de su sueldo plata para la obra social. Y los tratamientos hormonales están dentro del PMO, es el plan médico. Se cortó. Pero se nos había cortado. Sí. No, decía que bueno, que fíjate a veces la desinformación que hay en el resto de la sociedad y el no manejar bien estos temas hace que la gente infundadamente, ¿no? esté enojada, molesta o rechace estas cuestiones. Entonces yo ahí entendí que hacía falta, desde lo comunicacional, explicar cómo había sido la cuestión y cómo se financiaba. No usamos nada de presupuesto del Estado, ni del Ministerio de Seguridad, ni de las fuerzas para cubrir ese proyecto, porque cada persona lo estaba pagando todos los meses con la obra social. Entonces, y ahí se terminó digamos, el conflicto. Por eso, cuando me preguntás de las propuestas que tendríamos, es precisamente hacer un abordaje y un cambio de paradigma muy fuerte y de dejar muy en claro algunos conceptos. Primero, saber a qué población nos referimos, tener datos, trabajar estadísticas, luego trabajar acerca de los problemas y las dificultades que se tiene, y en base a eso, no aplicando una ecuación general para todo, sino que te lleva más tiempo, pero es lo correcto, es trabajar cada uno de los casos puntuales y dar una solución real, sin uso político, sin populismo, sin manipulaciones y sin estas ideas de género que vienen de otros lados, que las importamos y que no permiten que siquiera las cuestiones o las pongas en crisis o le cambies una coma. Sí, tal cual. Como que se quiere globalizar también este tema y que cada país tiene su propia idiosincrasia, su gente, su cultura y sus problemas también. Los problemas que tenemos nosotros no los tienen otros países. Y encima tenemos Exactamente. más problemas que otros países. Tenemos que agregar una lista enorme de problemas. Mara, te agradezco el tiempo que me diste, la charla, espero que te hayas sentido bien, porque más allá de esta última pregunta acerca de prodiversidad, hemos hablado más sobre la generalidad del término de discriminación positiva y no fue tanto una entrevista política, digamos, ¿no? Pero sí hablamos yo quería conocer tu opinión acerca de esto y bueno, te agradezco el tiempo que me diste y bueno,
Si no te molesta, te puedo llamar en otro momento para hablar de otro tema. Sí, por supuesto, a disposición, a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, te mando un saludo de él. Igualmente, saludos a toda tu audiencia. Radio Antorchas y ¡viva la libertad! Con estas cuestiones de la discriminación positiva, se busca crear una igualdad entre los grupos oprimidos y los grupos opresores, porque según dicen, la realidad fáctica indica que no se logra sola. Queda en vos, después de escuchar este programa, pensar si es así o no. Tendríamos que hacer un programa que hable sobre la meritocracia para compararlo con estas políticas públicas y leyes malas de discriminación positiva, y darnos cuenta cómo se está relegando el mérito, el esfuerzo, el sacrificio y por otro lado, cómo se fomenta el facilismo y el colectivismo para que seamos una sociedad de minions. Tendríamos que salir a gritar a los cuatro vientos que todos somos iguales ante la ley. Te cito el artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen familiar o nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. Nadie está a favor de la discriminación. Nadie que se considere bien nacido puede festejar o celebrar cómo discriminan a alguien por su raza, religión, sexo o posición social. Pero solucionar la discriminación con otro tipo de discriminación lo considero, cuando estoy de buen humor, un error, y cuando estoy de mal humor, una locura. Se generó con todo esto resentimiento, intolerancia y violencia verbal y gestual en todos los ámbitos. Si hasta en una reunión con amigos ya no te animás a contar algo u opinar sobre algo por miedo a lo que puedan dar de vos.
lograron autocensurarnos y a todo esto los políticos de turno festejando de parabienes. Recordá que los liberales queremos que todos estemos mejor, no que todos estemos igual. Si te gustó este programa, dale like y decime qué te pareció este informe dejando tus comentarios en la casilla de mensajes. Siempre es importante saber tu opinión. Este canal trata de ser amplio y llamar a todas las voces, y todas ellas serán abiertamente escuchadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Radio Antorchas y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Tío Adam, libérame del mal. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulder.